Cuando la mamá de mi novia me pilló mirándola en la cena familiar, debí haber desviado la vista. Pero no lo hice, no porque no pudiera. Podía fingir interés en cualquier otra cosa. Un cuadro, un reloj, la forma en que Laura hablaba sin parar. Lo que no pude controlar fue la extraña electricidad que sentí cuando sus ojos me atraparon, sin rabia, casi con una calma que me heló la sangre. Ella sonrió apenas y, en voz baja, dijo: «Ven conmigo». Me llamo Mateo. Tenía 26 años y llevaba 2 con Laura. Su madre Sofía siempre me había tratado con una cortesía distante, como si yo fuera un invitado a punto de romper algo. Esa noche celebrábamos el cumpleaños del padre de Laura. Yo estaba nervioso, queriendo encajar, pero cuando Sofía me sorprendió mirándola y sin enfado me dijo: «Ven conmigo», el suelo bajo mis pies desapareció. No sabía si iba a recibir una advertencia, una confesión o algo mucho más peligroso, pero la seguí. Y lo que ocurrió detrás de esa puerta rompió la imagen perfecta de esa familia y a mí con ella. La seguí por un pasillo alfombrado que no conocía, alejándonos del comedor donde Laura seguía convencida de que yo estaba en el baño. La casa de los padres de Laura era una de esas casonas antiguas restauradas con dinero nuevo, llena de muebles que olían a madera encerada y fotografías enmarcadas de vacaciones en lugares que yo no podía permitirme. Todo en aquel hogar gritaba perfección. Demasiada perfección. Sofía caminaba 2 pasos por delante de mí, con el vestido azul marino ciñéndose a una silueta que nunca había visto moverse con tanta determinación. Sus gestos ya no eran los de la anfitriona distante que me ofrecía la bandeja del aperitivo con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Ahora era otra mujer. O quizá, por primera vez, era ella sin la máscara. Abrí la boca para preguntar a dónde íbamos, pero ella se adelantó. Giró a la izquierda, empujó una puerta de roble y me indicó que pasara. Entré en lo que parecía un despacho privado. Libros antiguos que nadie leía, un escritorio de caoba con un ordenador apagado y una ventana que daba al jardín trasero, donde las luces colgantes del cumpleaños se mecían vacías porque todos los invitados estaban dentro. Sofía cerró la puerta con un clic suave, y fue ese sonido el que me erizó la nuca. No el de una trampa, sino el de un pacto que yo no recordaba haber firmado. Ella se apoyó en el borde del escritorio, dejó escapar un suspiro y me miró. No había coquetería en su gesto, ni esa sorna que uno espera de alguien que te ha pillado en una falta. Había un agotamiento antiguo, de esos que se arrastran durante años y se esconden detrás de una postura impecable. «No te voy a pedir explicaciones por cómo me mirabas», dijo. «Ya sé por qué ha sido». Yo me quedé mudo, porque yo tampoco sabía por qué había pasado. Llevaba 2 años con Laura, y durante esos 2 años, Sofía había sido un decorado elegante, una figura maternal que me aceptaba sin entusiasmo. Nunca me trató mal, pero jamás conseguí que me viera como algo más que un pasatiempo de su hija. Mis estudios, mi trabajo en una pequeña editorial, mis orígenes de barrio no encajaban en aquella mesa de mantel blanco. Hasta esa noche, jamás me había fijado en ella como mujer, o eso creía. Laura siempre describía a su madre como una mujer fría y perfeccionista, alguien que convertía cualquier pequeña grieta en una tragedia silenciosa. Para mí, Sofía era una sombra intimidante que me hacía sentir permanentemente a prueba. Esa noche, durante la cena, la observé más de lo debido porque algo no encajaba. Mientras todos reían las anécdotas de su marido, un cirujano plástico de renombre que acaparaba la conversación con la seguridad de quien se sabe el dueño del estrado, Sofía permanecía callada, pero su silencio no era de recogimiento. Era un silencio que hervía y sus ojos evitaban los de su esposo. Entonces se volvió y me sorprendió en mitad de aquel examen involuntario. Yo esperaba una ceja arqueada, un gesto de desaprobación, pero me regaló esa sonrisa triste y aquel «ven conmigo» que no dejaba espacio a la negativa. Ahora en el despacho se alisó una arruga invisible del vestido y fue directa al grano. «Llevo 10 años aguantando una mentira que ha diseñado mi marido», me dijo, con una calma que me heló la sangre. «Y pensé que tú, que me miras como si ya lo hubieras intuido, quizá eres la única persona en esta casa que puede entender por qué mi hija está a punto de caer en la misma trampa». Me quedé sin aire. Porque yo no había intuido nada. Yo la había mirado instintivamente, atraído por una fragilidad que no sabía nombrar. Y ahora, en ese instante suspendido, Sofía se disponía a abrir una puerta que no tenía vuelta atrás. La imagen perfecta de aquella familia empezaba a rajarse, y yo estaba dentro de la grieta. Lo que me contó a continuación me reveló no solo el secreto más oscuro de aquella casa, sino que me obligó a mirarme al espejo como nunca antes lo había hecho. Sofía se apartó del escritorio y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las luces del cumpleaños seguían parpadeando a lo lejos, ajenas a la demolición que estaba a punto de empezar. Recuerdo que me fijé en su reflejo en el cristal, en cómo sus hombros, siempre tan erguidos, se hundieron de pronto bajo un peso invisible. «Mi marido no es el hombre que esta familia cree que es», dijo, con una voz tan baja que tuve que dar un paso adelante para oírla.
Y Laura se ha convertido en su discípula sin que ella misma lo sepa. Me quedé inmóvil. Porque Laura no era perfecta, podía ser cortante, caprichosa, a veces cruel sin proponérselo, pero de ahí a ser el títere de un padre manipulador, había un abismo que yo no alcanzaba a medir en ese instante. Ella giró y me miró directamente, sin rastro de la vergüenza que yo esperaba. Voy a contarte algo que no le he dicho a nadie. Si cuando termine quieres salir por esa puerta y romper con mi hija esta misma noche, lo entenderé. Pero necesito que alguien sepa la verdad antes de que el próximo paso de mi marido destruya también lo poco que queda de mí. Tragué saliva y asentí, no sé si fui valiente o simplemente un curioso que aún no dimensionaba el abismo. Sofía empezó a hablar, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la familia perfecta. Ella conoció a Gabriel, el padre de Laura, en un congreso médico en Barcelona. Él tenía 38 años, un futuro brillante como cirujano plástico y una labia que desarmaba a cualquiera. Ella tenía 25, acababa de licenciarse en Bellas Artes y soñaba con exponer en una galería. En menos de 6 meses, Gabriel la convenció de que su lugar no estaba frente a un lienzo, sino gestionando el hogar que él necesitaba para alcanzar la cumbre. No lo hizo con gritos, nunca los necesitó. Fue minucioso, paciente, quirúrgico. Le dijo que su arte era un pasatiempo encantador, que él ganaba lo suficiente para los dos, que lo más valioso que podía hacer era ser su apoyo incondicional. Sofía aparcó los pinceles y se convirtió en la mujer del doctor. La que organiza cenas, sonríe en las fotos y nunca estorba. Durante años, ella pensó que aquello era amor, que la seguridad económica y el brillo social compensaban el vacío. Pero el control de Gabriel no se limitaba a lo doméstico. Él corregía sus opiniones en público con una sonrisa paternal, deslizaba comentarios sobre su falta de mundo, le recordaba que sin él no era nadie. Si Sofía se quejaba, él la miraba con desilusión y murmuraba, «Todo lo que hago es por ti y por esta familia», y luego llegaba con un ramo de flores. Hasta que llegó el día en que ella encontró la carpeta. Hacía 1 año y medio. Laura ya no vivía en casa. Sofía estaba buscando unos recibos en el despacho de Gabriel cuando, en un cajón con llave que él olvidó cerrar, encontró un archivador rotulado con el nombre de una clínica privada. Dentro no había facturas, sino informes detallados sobre la vida sentimental de Laura desde los 18 años. Fotos, capturas de pantalla de sus redes sociales, un perfil psicológico redactado por un especialista, y lo más escalofriante, un plan a 5 años. En ese plan, Gabriel describía cómo orientar a Laura hacia un matrimonio conveniente con el hijo de un socio inversor, un tal Andrés, a quien yo conocía de oídas porque Laura lo mencionaba como un amigo de la familia. Según las anotaciones de Gabriel, Laura debía romper con cualquier novio que no cumpliera con el perfil económico y social que él consideraba adecuado. Y yo, Mateo, el chico de la editorial, aparecía en ese informe con una sola frase tachada en rojo: eliminar sin dejar rastro emocional. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Sofía prosiguió. ¿Tú crees que Laura te ha ido desgastando con comentarios sobre tu sueldo, con bromas sobre tu barrio, con aquella insistencia en que pidieras un crédito para un coche que no necesitas? No es solo su carácter, es lo que su padre le ha enseñado a valorar. La ha entrenado para despreciar todo lo que no huela a dinero nuevo. Yo recordé decenas de pequeñas humillaciones que había encajado como gajes del oficio de amar a alguien de un mundo distinto. Aquella vez que Laura se rió de mis zapatos delante de sus amigas. La noche en que me pidió que no hablara de mis autores favoritos porque mis referencias eran de biblioteca pública. La discusión en la que me acusó de falta de ambición simplemente porque yo era feliz corrigiendo manuscritos y no buscando un máster en dirección de empresas. Pero lo que Sofía me contó a continuación fue aún más oscuro. No solo Gabriel manipulaba a su hija. Llevaba 2 décadas hundiendo a su esposa mediante un método más perverso. Cada vez que Sofía intentaba retomar la pintura, él saboteaba sus planes con urgencias domésticas o críticas sutiles que la hacían sentirse egoísta. En 2 ocasiones, cuando ella estuvo a punto de concertar una exposición con un antiguo compañero de facultad, Gabriel se encargó de que ese compañero recibiera una llamada anónima advirtiéndole que Sofía era emocionalmente inestable y que su marido temía por su salud mental. La exposición nunca ocurrió, y Sofía empezó a creer que de verdad no estaba preparada. Pero el colmo fue cuando descubrió que Gabriel había creado un historial médico falso en el que figuraba un trastorno de ansiedad y episodios depresivos mayores. Lo guardaba en la misma carpeta, junto a un poder notarial que, llegado el caso, le permitiría tomar decisiones por ella si ella perdía la razón. Esa noche, en el cumpleaños del patriarca, Sofía se hartó. Había pasado meses reuniendo pruebas, copiando documentos, esperando el momento adecuado. Pero al verme en la cena, con aquella expresión de forastero incómodo que intentaba encajar a base de sonrisas, vio reflejada su propia historia. Alguien a quien estaban anulando sin que él mismo lo notara.
Y algo en su mirada, al pillarme observándola, se quebró. Por primera vez en años sintió que había un par de ojos en aquella casa que no la juzgaban, sino que la buscaban desde una soledad parecida. No te pedí que vinieras para denunciar a Gabriel mañana mismo, aclaró con los ojos brillantes pero sin lágrimas. Sé que es pronto y que apenas me conoces, pero quiero que entiendas el país en el que vives. Esto no va solo de mi hija. Gabriel está a punto de cerrar un acuerdo con el padre de Andrés, un empresario que quiere blanquear su imagen con clínicas solidarias. La boda de Laura y Andrés sería el sello de la alianza. Y tú eres el único obstáculo vivo que queda en el camino. En cuanto Laura te deje, como él ha planeado, te borrarán de la foto familiar como si nunca hubieras existido. Me quedé sin palabras, pero entonces sonó mi teléfono. El nombre de Laura iluminó la pantalla. Sofía se tensó. Yo dudé. Descolgué sin pensar. Sofía se apartó del escritorio y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las luces del cumpleaños seguían parpadeando a lo lejos, ajenas a la demolición que estaba a punto de empezar. Recuerdo que me fijé en su reflejo en el cristal, en cómo sus hombros, siempre tan erguidos, se hundieron de pronto bajo un peso invisible. Mi marido no es el hombre que esta familia cree que es, dijo, con una voz tan baja que tuve que dar un paso adelante para oírla. Y Laura se ha convertido en su discípula sin que ella misma lo sepa. Me quedé inmóvil, porque Laura no era perfecta. Podía ser cortante, caprichosa, a veces cruel sin proponérselo, pero de ahí a ser el títere de un padre manipulador había un abismo que yo no alcanzaba a medir en ese instante. Ella giró y me miró directamente, sin rastro de la vergüenza que yo esperaba. Voy a contarte algo que no le he dicho a nadie. Si cuando termine quieres salir por esa puerta y romper con mi hija esta misma noche, lo entenderé. Pero necesito que alguien sepa la verdad antes de que el próximo paso de mi marido destruya también lo poco que queda de mí. Tragué saliva y asentí. No sé si fui valiente o simplemente un curioso que aún no dimensionaba el abismo. Sofía empezó a hablar y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la familia perfecta. Ella conoció a Gabriel, el padre de Laura, en un congreso médico en Barcelona. Él tenía 38 años, un futuro brillante como cirujano plástico y una labia que desarmaba a cualquiera. Ella tenía 25, acababa de licenciarse en Bellas Artes y soñaba con exponer en una galería. En menos de 6 meses, Gabriel la convenció de que su lugar no estaba frente a un lienzo, sino gestionando el hogar que él necesitaba para alcanzar la cumbre. No lo hizo con gritos, nunca los necesitó. Fue minucioso, paciente, quirúrgico. Le dijo que su arte era un pasatiempo encantador, que él ganaba lo suficiente para los dos, que lo más valioso que podía hacer era ser su apoyo incondicional. Sofía aparcó los pinceles y se convirtió en la mujer del doctor. La que organiza cenas, sonríe en las fotos y nunca estorba. Durante años ella pensó que aquello era amor, que la seguridad económica y el brillo social compensaban el vacío. Pero el control de Gabriel no se limitaba a lo doméstico. Él corregía sus opiniones en público con una sonrisa paternal. Deslizaba comentarios sobre su falta de mundo. Le recordaba que sin él no era nadie. Si Sofía se quejaba, él la miraba con desilusión y murmuraba: «Todo lo que hago es por ti, por esta familia». Y luego llegaba con un ramo de flores. Hasta que llegó el día en que ella encontró la carpeta. Hacía 1 año y medio. Laura ya no vivía en casa. Sofía estaba buscando unos recibos en el despacho de Gabriel cuando, en un cajón con llave que él olvidó cerrar, encontró un archivador rotulado con el nombre de una clínica privada. Dentro no había facturas, sino informes detallados sobre la vida sentimental de Laura desde los 18 años. Fotos, capturas de pantalla de sus redes sociales, un perfil psicológico redactado por un especialista y, lo más escalofriante, un plan a 5 años. En ese plan, Gabriel describía cómo orientar a Laura hacia un matrimonio conveniente con el hijo de un socio inversor, un tal Andrés, a quien yo conocía de oídas porque Laura lo mencionaba como un amigo de la familia. Según las anotaciones de Gabriel, Laura debía romper con cualquier novio que no cumpliera con el perfil económico y social que él consideraba adecuado. Y yo, Mateo, el chico de la editorial, aparecía en ese informe con una sola frase tachada en rojo: eliminar sin dejar rastro emocional. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Sofía prosiguió: ¿tú crees que Laura te ha ido desgastando con comentarios sobre tu sueldo, con bromas sobre tu barrio? Con aquella insistencia en que pidieras un crédito para un coche que no necesitas. No es solo su carácter, es lo que su padre le ha enseñado a valorar. La ha entrenado para despreciar todo lo que no huela a dinero nuevo. Yo recordé decenas de pequeñas humillaciones que había encajado como gajes del oficio de amar a alguien de un mundo distinto. Aquella vez que Laura se rió de mis zapatos delante de sus amigas. La noche en que me pidió que no hablara de mis autores favoritos porque mis referencias eran de biblioteca pública. La discusión en la que me acusó de falta de ambición simplemente porque yo era feliz corrigiendo manuscritos y no buscando un máster en dirección de empresas.
Pero lo que Sofía me contó a continuación fue aún más oscuro. No solo Gabriel manipulaba a su hija, llevaba 2 décadas hundiendo a su esposa mediante un método más perverso. Cada vez que Sofía intentaba retomar la pintura, él saboteaba sus planes con urgencias domésticas o críticas sutiles que la hacían sentirse egoísta. En 2 ocasiones, cuando ella estuvo a punto de concertar una exposición con un antiguo compañero de facultad, Gabriel se encargó de que ese compañero recibiera una llamada anónima advirtiéndole que Sofía era emocionalmente inestable y que su marido temía por su salud mental. La exposición nunca ocurrió. Y Sofía empezó a creer que de verdad no estaba preparada. Pero el colmo fue cuando descubrió que Gabriel había creado un historial médico falso en el que figuraba un trastorno de ansiedad y episodios depresivos mayores. Lo guardaba en la misma carpeta junto a un poder notarial que, llegado el caso, le permitiría tomar decisiones por ella si ella perdía la razón. Esa noche, en el cumpleaños del patriarca, Sofía se hartó. Había pasado meses reuniendo pruebas, copiando documentos, esperando el momento adecuado. Pero al verme en la cena con aquella expresión de forastero incómodo que intentaba encajar a base de sonrisas, vio reflejada su propia historia. Alguien a quien estaban anulando sin que él mismo lo notara. Y algo en su mirada, al pillarme observándola, se quebró. Por primera vez en años, sintió que había un par de ojos en aquella casa que no la juzgaban, sino que la buscaban desde una soledad parecida. «No te pedí que vinieras para denunciar a Gabriel mañana mismo», aclaró, con los ojos brillantes pero sin lágrimas. «Sé que es pronto y que apenas me conoces, pero quiero que entiendas el país en el que vives. Esto no va solo de mi hija. Gabriel está a punto de cerrar un acuerdo con el padre de Andrés, un empresario que quiere blanquear su imagen con clínicas solidarias. La boda de Laura y Andrés sería el sello de la alianza, y tú eres el único obstáculo vivo que queda en el camino. En cuanto Laura te deje, como él ha planeado, te borrarán de la foto familiar como si nunca hubieras existido». Me quedé sin palabras, pero entonces sonó mi teléfono. El nombre de Laura iluminó la pantalla. Sofía se tensó. Yo dudé. Descolgué sin pensar. «¿Dónde te has metido?», preguntó Laura, con un tono que no admitía excusas. «Papá está a punto de hacer el brindis y te necesita a su lado para la foto de familia. No me hagas quedar mal. La foto el puesto que él diseñaba en cada escena». Miré a Sofía, que negaba con la cabeza, pidiéndome silencio. Entonces, por encima de la voz de Laura, oí pasos en el pasillo. Alguien se acercaba a la puerta del despacho. Laura, su padre o algún invitado. Sofía y yo nos miramos con el corazón en la garganta porque si Gabriel nos descubría juntos en aquel cuarto cerrado, la guerra empezaría antes de que yo pudiera decidir en qué bando combatiría. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la... Contuve la respiración. Sofía me agarró del brazo y me empujó hacia un rincón ciego, detrás de un gran armario de caoba justo cuando la manija comenzó a girar. No era Gabriel, era Clara, una de las tías de Laura, que entró buscando su bolso olvidado con un murmullo distraído. Ni siquiera encendió la luz del todo. Cuando se fue, Sofía y yo soltamos el aire al mismo tiempo, y por un instante, en aquella oscuridad cómplice, sus dedos rozaron mi muñeca como si la supervivencia nos hubiera hecho aliados de un solo latido. Me pidió que volviera al salón, que sonriera, que no delatara nada. Me deslicé por el pasillo con el corazón bombeando gasolina en lugar de sangre. Cuando llegué a la mesa, Laura me fulminó con la mirada. «¿Estabas en el baño todo este tiempo?», me espetó. Asentí y su padre Gabriel, desde la cabecera, me dedicó una sonrisa tan perfecta que por primera vez vi detrás de ella al cirujano. No solo arreglaba rostros, esculpía almas a su antojo. Aquella noche ya nada volvería a parecerme casual. La cena concluyó con el brindis. Gabriel alzó su copa de cava y habló de la familia como el único legado que importa, del amor incondicional, de la lealtad. Mientras lo decía, sus ojos se posaron en mí no con amenaza, sino con una especie de lástima ensayada, como si yo fuera ya un expediente cerrado. A su lado Laura miraba a su padre con una devoción que nunca me había regalado a mí. Fue entonces cuando entendí lo que Sofía había querido decirme. Yo no era un invitado aquella noche. Era una pieza que había dejado de encajar y que estaba a punto de ser retirada del tablero sin contemplaciones. De vuelta a casa, Laura se quedó dormida en el coche sin dirigirme la palabra. Yo no podía dejar de pensar en la carpeta, en aquel plan a 5 años, en la frase, eliminar sin dejar rastro emocional. 2 días después, recibí un mensaje de Sofía a través de un número que no conocía. Quedamos en una cafetería alejada a las afueras. Cuando llegué, ella ya estaba allí, envuelta en un abrigo que le daba un aire de fugitiva. Me entregó un sobre abultado. «Aquí está todo», dijo. «No solo lo que te conté, hay más, y es peor». Abrí el sobre con manos torpes. Dentro había impresiones de correos electrónicos entre Gabriel y un detective privado. Llevaban meses siguiéndome, recopilando información sobre mi editorial, mis pequeños encargos freelance, mis antiguas relaciones.
El objetivo era fabricar un perfil de persona inestable, con fracasos sentimentales repetidos y, si era necesario, filtrar un falso testimonio de una supuesta expareja que me acusara de maltrato psicológico. La fecha prevista para ejecutar ese plan coincidía con la semana en que Laura y yo íbamos a anunciar, supuestamente, el siguiente paso en nuestra relación. Gabriel lo había orquestado todo para que, justo cuando yo confiara en la solidez del compromiso, el suelo se abriera y Laura me viera como un monstruo. Pero hubo algo aún más retorcido. Entre los papeles, Sofía me mostró una copia del contrato prematrimonial que Gabriel ya había redactado para Laura y Andrés. Estaba fechado 3 meses antes de que yo conociera a Laura. Todo estaba decidido mucho antes de que yo apareciera. Mi relación con Laura había sido, desde el inicio, una anomalía tolerada solo mientras no interfiriera con el negocio. Yo era un entretenimiento pasajero que, según las notas del detective, debía ser neutralizado antes de la primavera. Sofía me miraba con una mezcla de rabia y agotamiento. Si no haces nada te destruirán, y lo peor es que Laura aplaudirá mientras ocurre, porque su padre le hará creer que se ha librado de un depredador. Esa noche volví a mi apartamento, un pequeño estudio lleno de libros y manuscritos, y me derrumbé. No solo por el miedo a ser aplastado por un hombre con poder y recursos. Me derrumbé porque amaba a Laura, o al menos amaba a la mujer que creía conocer. Pero cada recuerdo empezó a reordenarse en mi cabeza como una película cuyo montaje había sido manipulado. Aquella vez que conocí a Gabriel y él me palmeó la espalda diciendo, «Pareces un buen chico», ya no era un cumplido, era una etiqueta. Aquella insistencia de Laura en que no me involucrara en los negocios de su padre, en que no aspirara a más, en que no hiciera olas, todo formaba parte de un diseño. Durante los siguientes días, intenté actuar con normalidad. Laura se volvió más distante, operando bajo las instrucciones que su padre le susurraba al oído sin que yo lo notara. Canceló citas, respondía con monosílabos, dejó caer preguntas sobre nuestras finanzas y sobre si yo tenía algún secreto que ocultarle. Estaba buscando la excusa que justificara la ruptura. Gabriel, mientras tanto, intensificó su campaña. Una compañera de trabajo me comentó que alguien había llamado a la editorial preguntando por mi estabilidad emocional. Poco después, un cliente habitual canceló un encargo de corrección aludiendo a informaciones recibidas. El cerco se estrechaba. Lo que Gabriel no sabía era que Sofía ya no era la mujer sumisa que él creía. Ella había comenzado a grabar conversaciones, a fotografiar documentos, a contactar discretamente con un abogado especializado en violencia vicaria y manipulación. Pero lo más valioso que tenía Sofía era su conocimiento de las debilidades de Gabriel. Él era un hombre obsesionado con el control, pero tenía una fisura. Su socio, el padre de Andrés, un empresario con un pasado turbio que estaba en pleno proceso de blanqueo de imagen. Sofía había descubierto que, si aquella alianza se rompía, Gabriel perdería no solo su prestigio, sino una cantidad de dinero que no podía cubrir. Y había una manera de romperla. Andrés, el prometido diseñado, no estaba tan convencido de aquella boda como Gabriel creía. De hecho, Andrés tenía sus propias inclinaciones, que su padre escondía a toda costa. Sofía lo sabía y estaba dispuesta a usarlo. Pero antes de que pudiéramos diseñar una estrategia, Gabriel dio un golpe maestro. Una tarde, al llegar a casa de Laura, me encontré con la cerradura cambiada y una nota en la puerta que decía, «Necesito tiempo». Y junto a la nota, un mensaje de voz en el que Laura, entre sollozos, decía que aquella semana había recibido pruebas de que yo le había sido infiel con alguien muy cercano a su familia. Me quedé sin aire. Laura no daba nombres, pero yo lo supe al instante. Gabriel no solo había fabricado una infidelidad, sino que la había envenenado apuntando a la persona que más daño podía hacer. La propia Sofía. Era diabólico, porque al implicar a su madre, Gabriel neutralizaba a su esposa y me destruía a mí de un solo tiro. Si Sofía intentaba defenderme, confirmaba la sospecha. Si yo acusaba al padre, parecía un despechado delirante. Llamé a Sofía desesperado. Me respondió desde un coche en movimiento. Me dijo que Gabriel la había llevado de urgencia a una clínica de reposo utilizando los poderes notariales falsos para que la evaluaran psiquiátricamente. Aquella misma mañana le había dicho a Laura que su madre sufría un brote y que debía permanecer ingresada para su propia seguridad. Sofía estaba a punto de ser silenciada de la manera más cruel y definitiva, pero antes de que cortara la llamada me dijo algo que me heló la sangre. Mateo, en el jardín de casa, bajo la tercera losa del senador, hay una caja con la grabación original donde Gabriel admite todo. Es mi único seguro, porque mañana esa losa habrá desaparecido. Sin pensarlo, cogí el coche y conduje hacia la casa familiar, la misma donde todo empezó.
Aparqué a 2 calles de distancia y salté la valla en plena noche. El jardín estaba oscuro y silencioso. Las luces del cumpleaños ya no estaban, solo quedaba una luna fría que iluminaba el camino de baldosas. Encontré el cenador, aparté la hiedra y forcé la tercera losa con una navaja. Allí, envuelta en plástico, había una memoria USB y una carta manuscrita de Sofía dirigida a mí. Pero cuando me incorporé, un flash me cegó. Gabriel estaba de pie frente a mí, teléfono en mano, grabándome. Efectivamente, Mateo, dijo con una calma aterradora. Allanamiento de morada, robo de pertenencias y, si me apuras, acoso a una paciente psiquiátrica. Has hecho todo lo que necesitaba que hicieras. La trampa no estaba bajo la losa, sino en el hecho mismo de que yo fuera a buscar la salvación sin imaginar que él ya me esperaba. Y ahora, con una videollamada abierta hacia Laura en directo, yo era el villano perfecto. La luz de la linterna del móvil de Gabriel me encandiló, pero lo que me heló no fue el haz, sino la pantalla de su teléfono que mostraba el rostro atónito de Laura en una videollamada activa. Efectivamente, Mateo, repitió Gabriel casi como un padre compasivo que sorprende a un hijo descarriado. Allanamiento de morada, robo de pertenencias, y, si me apuras, acoso a una paciente psiquiátrica. Has hecho todo lo que necesitaba que hicieras. Su voz era la de un hombre que siempre gana, y durante un segundo todo se derrumbó a mi alrededor. Yo, congelado con la memoria USB y la carta en la mano, el seto perimetral que acababa de saltar, y la mirada de Laura que se transformaba de confusión en asco. Pero entonces recordé el auténtico motivo por el que Sofía me pidió que acudiera a aquella casa, y no era precisamente para caer en una trampa. En la cafetería, al entregarme el sobre, me dijo algo que no te he contado todavía. Si alguna vez esto llega a un punto sin retorno, no te preocupes por esa caja del jardín. Lo importante está en ti. Aquella frase me había resultado críptica, pero al despedirnos, ella había rozado su mano con mi chaqueta y yo sentí un leve peso en el bolsillo. En ese momento, bajo el foco de la humillación, comprendí. Metí la mano libre en el bolsillo interior de la chaqueta y encontré lo que ella me había deslizado sin que yo me diera diminuto. Y un trozo de papel doblado. Gabriel seguía narrando su versión para la cámara mientras caminaba hacia mí con pasos lentos y seguros. Laura, cielo, dijo sin apartar la vista del móvil. Esto confirma lo que te dije. Tu madre, vulnerable, y este hombre aprovechándose de su fragilidad mental para robar en casa. Siento que tengas que verlo así. Vi los ojos de Laura a través de la pantalla, llenos de lágrimas y de rabia, pero ya no estaba dispuesto a ser el cordero sacrificado. Levanté el pendrive que Sofía me había dado en secreto y lo mostré a la cámara. Este es el verdadero seguro, señor Whittaker, dije, utilizando su apellido para marcar distancia. En esta memoria están todas las conversaciones reales entre usted y el detective privado que contrató para fabricar mi destrucción. También están los informes psicológicos falsos de su esposa, grabaciones de sus llamadas y el contrato prematrimonial que redactó para Laura y Andrés sin que ella lo supiera. Y no necesito esperar a abrirlo. Sofía ya ha enviado copias a 3 abogados distintos y a la Junta del Colegio de Médicos. Gabriel se detuvo. Su sonrisa no desapareció, pero algo en sus ojos se congeló. Sabía que aquello era un farol. O quizá no. Laura, desde el teléfono, rompió el silencio. ¿De qué está hablando, Mateo? ¿Qué contrato? Su tono ya no era de acusación, era de incredulidad. Gabriel intentó intervenir. Cielo, este hombre está desesperado, intenta manipular la situación como hizo con tu madre. Pero yo tenía un as bajo la manga que no esperaba. Saqué la carta manuscrita de Sofía del sobre que acababa de rescatar. Laura, dije, mirando fijamente a la pantalla, tu madre te escribió esto antes de que tu padre la encerrara. Dice que lamenta no haberte protegido de la misma jaula en la que ella vivió. Dice que nunca quiso que te convirtieras en la marioneta de un hombre que solo ve personas como piezas de negocio. Y dice que la noche de mi cumpleaños, cuando me pilló mirándola, no vi a una mujer deseando ser infiel, vi a una mujer que acababa de decidir salvarse a sí misma y a su hija, aunque eso significara perderlo todo. El jardín se quedó en silencio. Incluso los grillos callaron. Gabriel dio un paso atrás, calculando daños. Su guión se rompía por una línea que no había previsto. Lo que él no sabía era que Sofía había pasado meses estudiando sus movimientos y había previsto que él intentaría usar el jardín como trampa. La caja bajo la losa era una distracción, una carnada para que Gabriel se confiara. El contenido real siempre lo llevaba yo encima desde aquella tarde en la cafetería. Sofía había usado su intuición y su dolor para trazar la única estrategia que podía vencer a un cirujano: cortar más hondo y más rápido. Laura pidió a su padre que acercara el teléfono a mí. Gabriel dudó, pero la presión de su hija, que por primera vez no obedecía, lo obligó. Ella me miró a través de la cámara y leí en su rostro el derrumbe de toda una vida de adoctrinamiento. «¿Es cierto?», me preguntó. «¿De verdad papá planeó que me casara con Andrés y que borrara todo lo que tú y yo teníamos?». Asentí.
No solo lo planeó Laura, contrató a alguien para seguirme, para crear pruebas falsas de maltrato, para destruirme si no me apartaba. Y cuando tu madre lo descubrió, la encerró en una clínica con un historial falso. Esta noche no vine a robar nada, vine a buscar la verdad que tu padre enterró bajo esta losa, pero Sofía ya me la había dado antes. Ahora mismo está saliendo de esta casa y llegando a gente que no puede silenciar. Gabriel soltó una risa seca. Esto es ridículo. Un don nadie y una mujer enferma no van a derribar lo que he construido. Pero en ese momento, su propio móvil empezó a vibrar con notificaciones, correos electrónicos, mensajes, una llamada entrante del padre de Andrés. Algo había cambiado. Lo que yo no sabía era que Sofía, desde la clínica, había conseguido acceder a un teléfono de una enfermera y, en ese preciso instante, había hecho públicas pruebas en una cuenta anónima que ya estaban replicando medios locales. La tormenta llegaba antes de lo esperado. Laura pidió a su padre que le enviara una copia de la carta de su madre. Gabriel, entre la rabia y el pánico, acabó cortando la videollamada sin responder. Pero ya era tarde. La semilla estaba plantada. Laura se presentó en la casa de sus padres una hora después. Yo seguía en el jardín, bajo la luz del porche con el pendrive y la carta ya entregados a un abogado que nos esperaba a las afueras. Gabriel se había encerrado en su despacho a gestionar la crisis, pero las llamadas no cesaban. La llegada de Laura rompió la noche en 1000 pedazos. Ella entró directa a la cocina, donde yo la esperaba con el corazón desbocado. No me abrazó, se quedó a 2 metros, con los puños apretados y la respiración entrecortada. Mi madre está ingresada por culpa de mi padre, dijo, y era más una constatación que una pregunta. Asentí, pero va a salir. Tiene pruebas de que él falsificó todo. Laura se derrumbó en una silla. 3 años de amor meticulosamente envenenados por la persona que más admiraba. ¿Y nosotros?, preguntó en un hilo de voz. La respuesta era un abismo, pero en ese momento, lo único que importaba era rescatar a Sofía y desmontar el imperio de mentiras de Gabriel. Esa madrugada, acompañados por el abogado, presentamos una denuncia conjunta, no solo por acoso y falsedad documental, sino por violencia vicaria, retención ilegal y conspiración para causar daño psicológico. La carpeta que Sofía había escondido durante meses fue abierta ante un juez. En 48 horas, Gabriel Whittaker pasó de ser un respetado cirujano plástico a ser el centro de un escándalo que acaparó titulares. La clínica de reposo donde tenían a Sofía se desvinculó de inmediato al verificar que los papeles de ingreso eran irregulares. Andrés confesó a su padre que nunca quiso casarse con Laura y el socio inversor, al ver manchada su imagen, canceló todos los acuerdos. La caída de Gabriel fue quirúrgica en el más brutal de los sentidos. Pero lo que pasó entre Laura y yo es otra historia. Aquella noche, cuando todo el ruido judicial se aplacó y Sofía descansaba segura en casa de una hermana, Laura y yo nos sentamos en el banco del jardín que daba al senador. Ella me confesó que siempre había sentido que algo no encajaba en su relación con su padre, que la presión por ser perfecta la había convertido en alguien que ni ella misma reconocía. Me entrenó para no valorarte, dijo, con lágrimas que ya no eran de rabia, sino de duelo. Y yo obedecí porque creía que el amor era eso, cumplir un plan. Le cogí la mano, no por romanticismo, sino por humanidad. Tu madre me sonrió aquella noche porque supo que yo también estaba perdiéndome en ese plan sin darme cuenta, y decidió salvarnos a los dos. Laura apoyó la cabeza en mi hombro. Hubo beso, no hubo reconciliación de película. Hubo una tregua, el inicio de un camino que ya no estaba dictado por un guión ajeno. Sofía, semanas después, retomó la pintura. En su primera exposición colgó un cuadro titulado La tercera losa, en el que se veía un jardín nocturno con una luz apenas encendida bajo el cenador. Ella me dijo que esa luz era la verdad, y que a veces hay que cavar en el barro para encontrarla. Aquella noche, mientras servían cava y la gente comentaba la profundidad de la obra, vi a Laura sonreír a su madre desde un rincón con una expresión nueva. La del orgullo que nace de haber sobrevivido a la mentira. En cuanto a mí, entendí que las miradas que Sofía me dedicó durante la cena no era una provocación, era un espejo. Me vi reflejado en su fragilidad y en su fortaleza, y entendí que a veces las historias más incómodas son las que nos devuelven la identidad que estábamos a punto de entregar. Todo empezó con un ven conmigo, y al final ese pasillo que recorrí detrás de ella no me llevó a un despacho, sino a la persona que yo debía ser. A veces, una mirada sostenida además en una cena familiar no es deseo, es un grito de auxilio en silencio. Sofía me lo enseñó sin palabras aquella noche. Y lo que yo interpreté como un momento incómodo era en realidad un ultimátum que llevaba años gestándose bajo la superficie de una familia perfecta. Esta historia no va de infidelidades ni de romances prohibidos, sino de lo fácil que resulta convertir a las personas en piezas de un tablero ajeno. Gabriel utilizó su inteligencia para esculpir vidas a su medida, convencido de que el amor y la lealtad podían administrarse como dosis de anestesia.
pero se olvidó de que las personas, cuando despiertan, ya no vuelven a dormirse del mismo modo. Lo más perturbador de todo esto es que Laura no era mala, estaba entrenada. Cada comentario despectivo que me lanzó, cada gesto de desdén, cada exigencia de que cambiara mi esencia, eran ecos de una voz que ella creía amorosa. ¿Cuántas Lauras existen ahí fuera, repitiendo guiones que nunca escribieron, lastimando sin saber que a quien realmente hieren es a sí mismas? La historia de Sofía me demostró que romper ese ciclo requiere un valor casi sobrehumano, porque implica decepcionar a quien más has admirado y reconstruir tu identidad desde los escombros. Hoy, Sofía pinta todos los días. Laura hace terapia y por primera vez habla no como rival, sino como cómplice. Y yo, Mateo, el chico de la editorial que no daba la talla, entendí que la valía no se mide en cifras ni en alianzas empresariales. Se mide en la capacidad de reconocer el propio reflejo sin pedir perdón por no ser el que otros dibujaron. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que alguien intentaba convertirte en un personaje secundario de su propia película, manipulando tus decisiones hasta hacerte dudar de ti mismo? Y más importante aún que con una sola frase o un gesto inesperado, ¿te devolvió la llave de tu propia vida? Cuéntamelo en los comentarios. Me leo todas las historias. Si esta historia te removió algo, déjame un like. Y si no quieres perderte las próximas, suscríbete ahora mismo, justo donde está sonando la campanita. Nos vemos en la siguiente.